Y uno de los temas que vamos a proponer, charlar y debatir también a lo largo de esta hora y media que nos queda de programa en el inicio de esta semana es precisamente el tema del conflicto del campo. Paro de 72 horas, precisamente a partir de esta decisión del gobierno central. Fue convocado por 3 de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. Vamos a estar charlando de todo al respecto, por supuesto, con Ignacio Mántaras, él es presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, con quien vamos a charlar, por supuesto, de este tema. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, si podés comentarnos un poquito la situación por estas horas, ¿cómo lo observás vos? Situación delicada porque si bien nos sorprendió aquella decisión del 30 de diciembre de cerrar las exportaciones de maíz, los pasos siguientes que ha dado el gobierno no han sido en pos de buscar una solución y ni siquiera apostar al diálogo. Hay que recordar que las entidades durante todo el año venían dialogando con este gobierno, con distintos ministerios, y hubo muchas reuniones. Este era uno de los temas que se venía trabajando. Sorprendió aquella medida y lo que ocurre posteriormente es un diálogo muy entrecortado y una resolución un domingo a las 02:05, o sea, una vez que iniciado el cese de comercialización anunciado por 3 entidades, el gobierno da una señal, pese a que el jueves ya había una reunión y se había barajado sobre la mesa la realidad de la situación y que la medida del gobierno había sido totalmente desacertada. El gobierno da una señal de apertura a medias, porque es acotada, que además es por tiempo indeterminado y en algunos, para algunos, en el caso para mí, más incertidumbre que aquella resolución de 11 días atrás. Por lo cual, en vez de buscar esclarecer, dar previsibilidad y buscar una salida lógica o racional, no se entiende mucho las líneas que está estableciendo el gobierno y genera más incertidumbre. Bien, este es el parecer entonces de por lo menos 3 de las organizaciones que conforman la mesa de enlace. ¿Cómo tomaron ustedes concretamente esto que se conoció ahora en las últimas horas, ya comenzando este día lunes? Hubo reunión de mesa de enlace nacional a las 8:30 de la mañana. Previamente ya las confederaciones, en el caso nuestro CARFES, es la confederación de la provincia, ya había elevado opinión a CRA. Ya con el paro, con el cese de comercialización lanzado, consideramos una falta de respeto a los productores que habían realizado asambleas, de tomar una decisión una vez que ya está iniciado el cese. Si realmente el gobierno hubiese tenido voluntad de evitar un cese de comercialización y apostar al diálogo, hubiese convocado la mesa de enlace o lo podría haber anunciado el mismo viernes. De hecho, todos nos quedamos con la expectativa. De hecho, los que participaron en la reunión del jueves con el ministro Basterra y el propio comunicado de Basterra del día jueves, todos entendíamos que el día viernes se volvía hacia atrás con esa medida del gobierno porque no tenía ningún sustento. Hay que recordar aquí que el gobierno argumentó la posible escasez del insumo maíz para determinadas actividades. Toda la cadena le informó que iban a requerir para los meses de enero y febrero, que eran los 60 días que duraba la medida de cierre de exportaciones, iban a requerir 1,5 millones de toneladas y había disponible 10 millones de toneladas, por lo cual ese riesgo de escasez no era verídico, la verdad que no tenía ningún fundamento. Eso quedó sobre la mesa el jueves, el mismo ministro lo aceptó. Y se esperó que el viernes se hiciera algún anuncio que nunca llegó. Y llegó tarde, un domingo a las 0 y pico, cuando ya el cese había iniciado. Así que imposible volver atrás con la medida. Habrá que esperar estas 72 horas y después ver si con este gobierno se puede lograr un diálogo frontal y lógico y racional, porque quedan 3 años por delante. Argentina necesita salir de su crisis, necesita producir más, necesita generar mayor empleo, necesita divisas. Entonces, digamos, en ese sentido, el agro es estratégico y no tiene ningún sentido que iniciar esta suerte de conflicto que aparentemente el gobierno tiene alguna intención de alimentarlo. Ignacio, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal, ¿cómo andás? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien. Vos sabés que a mí me asombró, digamos, el otro día cuando conocí el precio de la soja, $500. ¿Cuál fue el precio máximo la cotización máxima que haya tenido, digamos, en los últimos años la soja? Tuvo cotización allá por el 2008, en aquel conflicto que superó los $600, ¿no? Ese fue, entiendo que la mayor cotización histórica, o por lo menos de los últimos años, ¿no? Claro. Ahora vuelve básicamente es la paradoja, es lo que por ahí no se entiende. El pico, la suba de la soja por estos días tiene que ver con la sequía que hay en Latinoamérica, en Argentina y Brasil principalmente, en Argentina principalmente, ¿no? O sea que
la incertidumbre que tiene esta campaña, donde muchos de los productores han metido sus dólares debajo de la tierra en pos de tener una producción, eso está en riesgo, es el factor clima que incide en los ingresos de los productores, juega siempre inversamente, elevando lo que se puede levantar, cotiza un poco más por una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Ahora, ahí hay que aclarar, Rodrigo, que de esa cotización internacional, el precio que percibe un productor en Argentina dista de llegar a eso, ¿no? Ahí me quiero detener. ¿Cuánto le queda, digamos, al productor? Mira, los especialistas, Di Stefano, etcétera, pero esto también es información de las comisiones nuestras, de una cotización internacional hay que aplicarle hoy las retenciones a partir de diciembre son de vuelta del 33%, porque recuerden esa baja que hizo el gobierno de 3 puntos, era por un periodo para inyectar 1.700 millones de dólares y eso transcurrió. En diciembre vuelve al 33% en lo que es soja. Así que a ese valor internacional le aplicás el 33 y después le aplicás el tipo de cambio oficial. Entonces, a dólar oficial, el precio al que va a cobrar un productor va a andar cerca de los $300. A dólar oficial, a dólar legal, contado con liqui, etcétera, queda cerca de 200 y pico de dólares, digamos, ¿no? Es mucho menor en lo que percibe un productor cuando sus insumos sí son en dólares y muchas veces, y en la mayoría de las veces, son a un dólar más cercano al blue, digamos, ¿no? Los insumos dolarizados que tienen incidencia según la actividad van siguiendo un poco la inflación en dólares, dólar paralelo, por lo cual ahí viene la gran brecha cambiaria que el gobierno no contempla, que tiene incidencia y es muchas veces el motivo por los cuales los productores, una vez que levantan su cosecha, guardan su cosecha y se mantienen su grano es su moneda dura, digamos, y guardan sus granos y van vendiendo en función de sus necesidades, digamos. Nadie sale a liquidar su producción y con eso afrontar la próxima campaña, ¿no? O sea, todos se quedan con grano. De hecho, el maíz no liquidado tiene que ver con grano que se han guardado los productores para afrontar la gruesa, afrontar sus erogaciones, ¿no? de toda campaña. ¿Qué tal, Ignacio? Te saluda Héctor Galeano. Buenas tardes. Justamente te quería preguntar, Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuánto está en este momento, cuántas toneladas están siendo retenidas por el productor en términos generales para esperar el mejor momento para liquidarla? Porque también el Estado Nacional dice, bueno, hay un déficit, hay una materia prima que la necesitamos mucho en el mercado interno, nosotros, según la mirada del Estado Nacional, no metemos ninguna restricción en ese sentido, creemos que hay que regularlo internamente y creemos que un cupo debe exportarse para que tengan la ganancia que deseen los exportadores en dólares. Esto a principio, si uno lo toma literal, pareciera ser sentido común. ¿Cuál es la discusión entonces que vos crees que hay que plantear? La campaña pasada, voy un poco de números y después voy a hacer un comentario por la incoherencia, tal vez de las malas señales del gobierno. La campaña pasada fueron de 51 millones de toneladas y Argentina consume 16, 17 millones, el resto se exporta, ¿no? Hoy hay 10 millones, la semana pasada se hablaba de 8 millones. Hay que aclarar que si hay algo que está más fiscalizado son los cultivos, ¿no? Sí, con todas las informativas tenés fiscalizadas de la semilla, todo lo que es fertilizante, todo el paquete tecnológico está fiscalizado. Uno tiene que hacer las denuncias en AFIP de cuáles sus expectativas. De hecho, se pagan ganancias a cuenta, etcétera. O sea que ahora está bastante fiscalizado. El gobierno sabe bastante los números. De todos modos, para ser honestos, la semana pasada se hablaba de los privados, hablábamos de 8 millones disponibles y en la reunión del jueves, donde intervinieron los actores de la cadena, se habló de 10 millones, ¿no? Ahí juegan la industria y las exportadoras, ¿no? En manos de las exportadoras hablaban que tenían 2.700.000 la semana pasada. Yo no sé si ese número fue ratificado el jueves o es mayor. O sea, las exportadoras habían comprado maíz para exportar y ahora lo tienen que colocar en el mercado interno. Bueno, ahí hay números, algunas diferencias tienen que ver con lo que ya está en manos de las procesadoras o las exportadoras, que no están en manos de productores, y entiendo, con los que el gobierno está negociando, digamos, ¿no? Básicamente le es más fácil hablar con 2 o 3 gerentes de grandes empresas que sin importarle la realidad de los miles de productores en el país, ¿no? Eso es un dato. Ahora, a tu pregunta, recordarán que cuando baja 3 puntos como incentivo, 3 meses atrás el gobierno, era justamente para que el portal
para que liquiden. Yo no sé los números de si ese incentivo funcionó o no funcionó. Decíamos que no iba a funcionar mucho porque el real productor liquida por necesidad, no por especular ni porque es antipatria o lo que fuera. O sea, básicamente cualquier ciudadano en este país donde la inflación de la moneda de curso legal, pesos, digamos, ¿no? Pierde valor día a día, estamos en periodo inflacionario, cualquiera resguarda su bien lo más que puede, ¿no? Y repito, gran parte de la inversión que va a realizar un productor para la campaña siguiente es en dólares, ¿no? Entonces trata de guardarse en función de eso. Es básicamente supervivencia empresarial, ¿no? Y de eso vive también, supervivencia familiar. La realidad es esa, que hay una cantidad de maíz que está en manos ya de la industria o las exportadoras y una cantidad de maíz en manos de los productores. De esos productores, algunos lo transforman, hacen valor agregado, o sea, transforman su grano, su proteína vegetal en proteína animal. Digamos, eso es un círculo virtuoso que nosotros de las entidades fomentamos, o sea, que cualquier productor que produce su propio grano lo transforma en proteína animal. Eso es un modelo virtuoso y sería lo ideal. En Argentina ese modelo permanentemente tiene mensajes negativos, digamos, son negocios a largo plazo, y está el caso del biodiesel. Hay muchos casos, digamos, de que se dan señales negativas que hacen repensar si vale la pena armar infraestructuras para confinamiento, etcétera, si después son mercados tan intervenidos. Así que eso es las contradicciones de este gobierno. Y después tenés esquemas de modelos de confinamiento aviar, porcino, etcétera, algunos muy grandes, que son los lobistas que están a veces detrás de estas medidas, que quieren comprar maíz barato en vez de a lo mejor desarrollar algo integrado y producir su propio maíz, ¿no? Si algún productor de pollos o productor ovícola o porcinos, el insumo maíz tiene gran incidencia, que en realidad no es así, pero para algunos en el discurso algunos tiene gran incidencia en su negocio, bueno, deberían estar a esta altura pensando en modelos donde producir asociadamente su propio insumo, ¿no? Ignacio, cuando vos hablas de lobistas, ¿quiénes son? A ver, ponele un nombre. Para que entendamos cómo es esto. Domenech es uno de ellos. Para ponerle nombre y apellido, Domenech es uno de ellos. Recordarán que circuló un audio donde el mismo Domenech aclaraba que ellos no habían estado detrás de esta... Domenech es la cámara productora de aves, ¿no? Que ellos no habían estado detrás de esta medida, pero que le habían manifestado al gobierno que estaban en el insumo maíz, la dieta de las aves tiene la fórmula creo que es un 62% y estaba en un 45% de maíz porque los números del maíz no le daban y esto se lo habían planteado al gobierno. Bueno, eso es un claro ejemplo explícito, lo cito porque circuló el audio de él mismo donde decía: nosotros no pedimos el cierre de exportación, pero sí le manifestamos al gobierno que el insumo maíz era muy caro y tenía que hacer algo porque el maíz era muy caro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Cerró exportaciones. ¿Por qué? Cerrando mercados, cerrando claramente se sobrecarga la oferta en el mercado interno y ahí se produce la baja, ¿no? Bueno, ese es un claro ejemplo de lobby dentro de la cadena, digamos, ¿no? Y es más fácil para un gobierno arreglar con un Domenech o con un SAMI, si hablamos de los frigoríficos consumeros, que no con toda la cadena de la carne. O con, ¿no?, un coto. Entonces, bueno, esos son los problemas. En otro ámbito, con un coto también. Claro, o sea, son los lobistas de siempre. Sí, o Carrefour Coto, digamos. Sí, este gobierno, que en vez de afrontar porque además ahí está la deshonestidad, digamos, ¿no? Y eso, más allá que CRA, este año surgió el Consejo Agroindustrial Argentino, que es una confederación donde estaría toda la cadena agroindustrial. De las 4 entidades de la mesa de enlace, Rueda Argentina no participa. CRA decidió participar y lo hemos discutido muchas veces, hasta de hecho Carfe pidió que nos retiremos en su momento. Donde se está trabajando, de hecho hubo 25 reuniones, esto fue el fracaso del Consejo Agroindustrial Argentino, hubo Basterra y su equipo técnico, Culfas y su Ministerio de Producción y su equipo técnico, Guzmán y su equipo técnico, Felipe Solá, canciller. A ver, estamos con un problemita, digamos, de podemos retomar de la conectividad, comunicación para poder culminar Pero interesantísimo. la entrevista. Sí, claro. Es un mundo realmente que nosotros podemos hablar por algún conocimiento, digamos, de estar charlando con personas que tienen una y otra postura,
Pero esto, lo de los lobistas, realmente son marcadores de precios. O sea, a ver, los que acaba de mencionar Ignacio, son lobistas que te marcan a vos el precio de góndola. Y te marca también, digamos, el precio de distintos productos. O sea, y la verdad que el gobierno se hace eco de esos lobistas. Bien. Tenés la postura de uno y otro, digamos. Después podés decir, no es tan así. Basterra, digamos, es uno de las personas que viene de la Federación Agraria, si no me equivoco, ¿no? Tiene su postura ideológica y creo que por algo lo puso ahí Alberto Fernández. Culfas tiene otra mirada, digamos, mucho más productivista, no tanto de sector primario, sino, digamos, algo más industrial, pero los lobistas están en todos lados, en todos lados. Vamos a ver si luego podemos retomar la conversación que teníamos con Ignacio Mántaras, el expresidente de la Sociedad Rural de la provincia de Santa Fe, precisamente para charlar uno de los temas de la semana, precisamente en donde estábamos charlando de la situación actual, de las últimas resoluciones del gobierno central, esto que se enteraron sobre el comienzo de este día lunes. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Ignacio, ¿nos recibís bien? ¿Nos escuchás? Sí, perdón, estoy en el campo, así que problemas de conectividad que tenemos en la ruralidad. No hay problema, no hay problema. La última, por lo menos de mi parte, antes de venir para aquí, para Santa Fe, estaba escuchando las declaraciones de un diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, que decía lo siguiente: el campo quiere libertad total y nosotros no podemos brindárselo a esa posibilidad. Sí o sí tenemos que tener e imponer limitaciones. ¿Qué opinión le merece esto? No, me sorprende que un diputado por Entre Ríos opine, o sea, son opiniones que no ayudan a resolver los problemas, digamos, ¿no? Y ahí está el tema de las provincias de región pampeana, ¿no? O sea, entendemos que estas medidas en algún punto, creo que Rodrigo cuando mencionaba el tema de los lobistas, a ver, me voy a meter un terreno a lo mejor complicado en lo que voy a decir, pero claramente hay medidas que se toman desde Buenos Aires, desde un gobierno central, sin entender la dinámica. Esto para Santa Fe, estas medidas son baldazos de agua fría, digamos, ¿no? O sea, es desactivar Santa Fe, es la segunda o la tercera productora de maíz, tenemos los tambos, tenemos los frigoríficos, los exportadores, tenemos los puertos, digamos, o sea, si cierran hoy maíz, después te cierran trigo y después carnes. Esto ya lo vivimos en el 2006, cuando Néstor Kirchner cerró exportaciones a la carne. Después en el 2007 Felisa Micheli puso los topes, los famosos ROE, donde Moreno y Echegaray decían quién podía exportar y quién no. Después surgieron Peretti y una serie de organismos burocráticos que cobraban peajes para poder exportar. O sea, eso lo vivimos, eso está muy latente. Sí, había incluso algunos políticos santafesinos que estaban dentro del Congreso Nacional y que después terminaron con Macri. Con voces muy bajas. Sí, con voces muy bajas. Acá esto es partidario, es totalmente, acá es responsabilidad de todos los actores políticos de no defender el mismo, digamos, positiva. En algún punto, y todos recordarán cuando anuncian gobierno central la carne barata y los acuerdos para los cortes, etcétera. Yo creo que eso, no sé si ustedes son periodistas y me sabrán informar mejor, eso no llega al interior del país, no llega a una localidad como San Justo, Rafaela o San Javier, digamos, o la carne barata, un corte barato. O sea, eso es para el conurbano bonaerense. Entonces se toman políticas, destruyen todo un interior, un entramado productivo del interior, por fin, con cuestiones puramente electorales. Esto es un año electoral y empezamos, evidentemente, el gobierno en algún punto está buscando un enemigo. Ahí estará la inteligencia nuestra de no engancharnos en estos conflictos que me parece la medida es más política que otra cosa, y ahí tenemos un problema, claramente, porque pelearte en una época de crisis con el actor económico protagonista me parece que es un error muy, muy grave de este gobierno sería, pero en definitiva, volviendo al rol de las provincias, te cierran exportaciones, esto Santa Fe tiene 29 puertos sobre su ribera, digamos, ¿no? La provincia con más puertos exportadores, el 80% de los granos del país salen por los puertos del Gran Rosario, ¿no? Entonces, no es inocuo cuando se cierran exportaciones, porque eso es flete, son camiones que no circulan, es todo lo que no se mueve. Si te cierran exportaciones de carne, Santa Fe, la provincia que tiene más frigoríficos exportadores de carne, los que sobrevivieron al 2006, recuerden que venían los brasileños, después los echamos, y Santa Fe lo padece. Y estos son tributos porque estos frigoríficos, estas inversiones son en la provincia y dejan de tributar en la provincia. Entonces, se ven afectadas las arcas del gobierno, las arcas directas, se ve afectada toda la ruralidad santafesina, 365 localidades con todo el entramado productivo
estos son camiones que no circulan, estaciones de servicio, restaurantes, bueno, todo lo que mueve el agro Ignacio. se empieza a desactivar. Así que ahí esperemos que nuestras autoridades provinciales en algún momento tengan alguna incidencia. Ignacio, te cambio de tema, creo que ya para ir concluyendo. A mí me sorprendió mucho hace unos días un comunicado de prensa de la sociedad rural opinando sobre un escándalo político de Santa Fe, que es el escándalo Trasferri. Y el no desafuero del legislador para ponerse a disposición de la justicia. ¿Esto cómo se cocinó, cómo se ideó, cómo se pensó? Porque la sociedad rural está acostumbrada a opinar, por mí que opine de todo, la verdad lo digo sinceramente, cualquier organización puede opinar sobre cualquier situación de la vida social, pero era bastante inédito que lo haya hecho. ¿Por qué lo hicieron? Muy buena pregunta y te agradezco que lo menciones porque tuvo corrió poco por los medios, ¿no? Para nosotros es un tema, la Rural de Santa Fe, yo estoy en Carfe, así conozco la dinámica de todas las rurales, pero la Rural de Santa Fe, por estar en capital de provincia, las cuestiones políticas siempre se habla mucho, digamos, ¿no? De hecho, estamos en legisladores, con frecuencia los encontrás, digamos, así que, digamos, la vida institucional en Casa de Gobierno, en la legislatura, siempre nos interesa y entendemos, esto lo debatimos, ese comunicado lo debatimos mucho, era fin de año, contexto de fiestas, o sea, ¿nos metemos en este terreno o no? ¿Nos obligamos a opinar de todos los temas que ocurren en una legislatura o no? La verdad que es un terreno complejo, lo nuestro siempre lo sectorial, nos movemos cómodo, en otro terreno más político, entendemos que hay otra dialéctica y nos exponemos y entendemos que no va a ser gratis, ¿no? De hecho, ya sabemos que no es gratis lo que hicimos, pero entendemos que las instituciones intermedias tienen un rol, digamos, ¿no? Gran parte de la ciudadanía está desencantada con la dirigencia política, digamos, ¿no? Aquel 2001, 2002, que se vayan con todos, todavía alguna secuela dejó. Nos parece que lo peor que podemos hacer es alimentar eso, digamos, nos parece que la ciudadanía, lo peor que de hecho es negocio para la política, que la ciudadanía esté desencantada con la política, digamos, porque hacen lo que quieren y la ciudadanía todos dicen es todo lo mismo y metemos todo en la misma bolsa. Y entendemos que no es así, pero bueno, pensándolo institucionalmente, nos pareció grave, digamos, o sea, sin meternos mucho en la cuestión, en la causa propiamente. Pero hay detalles de la causa que no son menores, o sea, estamos hablando del juego clandestino, que se destapa por un presidente comunal en Hughes y ahí se detecta que hay juego clandestino por toda la provincia. Yo no sé si corresponde que los senadores sepan qué delito hay en su territorio o no nos metemos mucho en eso. Sí, claramente hay un órgano, una autoridad, que son los fiscales, que son los responsables de la acción pública, representan a toda la ciudadanía, que han entendido que hay sospechas sobre un legislador. Y entendemos que esto, de que la disociación entre política y ciudadanía se está acrecentando y lo peor que puede hacer la política es no despejar las sospechas de la manera más inmediata posible, digamos, ¿no? Si un legislador tiene alguna posible sospecha de comisión de ilícito que fuera, ni siquiera asociación ilícita, sino de cualquier ilícito que fuera, entendemos que lo inmediato tiene que hacer, por decir. Te pregunto, ¿esto fue está firmado por las sociedades rurales de toda la provincia? Porque concretamente te quería preguntar, si es que me seguís escuchando. Vamos a ver, porque por ahí las comunicaciones fallan, pero vamos a intentar reconectarlo a Ignacio Mántaras, me parece que sí. Queda cerrado el tema. No, lo único que quería saber es cómo votó la Sociedad Rural de San Lorenzo, nada más, si opinó, nada más, lo único que... Bueno, a ver, pero puede haber... Yo quiero ser benévolo en esto. Puede haber intereses, no es que San Lorenzo es el sumum de la salida de lo mencionado por Trasferri, de los puertos secos, los granos, los cereales, los que van en blanco y los que van en negro. Por eso me interesaba saber, Rodrigo, que Por eso reitero, ¿cómo habrá votado los muchachos de la Sociedad Rural de San Lorenzo? Nada más. No, pero a ver, la cantidad de gente, la cantidad de corporaciones. El arzobispado es transferrista, la Sociedad Rural es transferrista en San Lorenzo, la policía es transferrista. Pero lo dijo Vázquez cuando empezó a hablar de Verabarros, digamos, y lo metió al Papa, digamos, diciendo que fue uno de los jueces, digamos, ya se cortó, me parece. Se cortó, bueno. Bien, gracias igualmente, Ignacio, por el tiempo. Bueno, con respecto a lo de Trasferri, una cosita cortita. ¿Cuándo es la audiencia, la reimputativa, digamos, de Serjal?
Serjal, que es uno de los fiscales que está preso. Esta semana, si no me equivoco. No tengo ese dato, pero después te puedo comentar algo de eso. Porque ahí me parece que ¿te acordás los tres tenores? ¿El ruiseñor va a cantar, decís vos? Me parece que... ¿Se acuerdan los tres tenores? Sí. Plácido Domingo, ¿Cómo Carrera olvidarlos? y Sí. Pavarotti. Sí. Me parece que aparece Pavarotti. Después va a aparecer Plácido Domingo y después Carrera. Van a cantar. Bueno. Pero Nicky son tenores. Sin Nicky cantar. Estos van a cantar. No, este no es cantar. Es otra cosa y respecto de otro tema también. Ahí está, ahí lo recuperamos, Ignacio. Bueno, qué rápido grande, la está, polaquita haciendo todo el esfuerzo. Bien. No, quedaba, La Pau, última, esta Héctor, sí. pregunta. Dale. ¿Cómo votó la sociedad rural o acompañó la sociedad rural de San Lorenzo el comunicado, Ignacio, y ya para redondear y agradeciéndote todo tu tiempo? Buena pregunta. En el departamento de San Lorenzo creo que, si no me equivoco, no hay sociedad rural. Debe ser el único departamento de la provincia donde no hay una sociedad rural. Así que no tenemos, porque eso también lo analizamos, digamos, ¿no? La Rural de Santa Fe se expresó, siendo que el senador por el departamento de Capital votó por el desafuero o el cese de la inmunidad. Nosotros, básicamente, el reproche que le hemos hecho es al Senado como órgano, porque entendemos que la inmunidad legislativa lo que protege es el órgano, es la reputación del Senado como institución democrática por excelencia en esta provincia. Santa Fe tiene más de 200 historias de historia legislativa, digamos, ¿no? O sea, 1816 ya existe la legislatura. ¿Y la de General digamos, López? ¿En General López hay sociedad rural? En General López hay sociedad rural, sí. ¿Y cómo se expresó? No, la única rural que se expresó fue la Rural de Santa Fe. Esto hay que decirlo, y creo que va a ser la única institución intermedia que se va a expresar. Digamos. ¿Qué dato que diste? ¿Qué dato que diste? Ojo, lo hemos analizado en Carfe yo soy secretario de Carfe de la Confederación, y está esta discusión, nos metemos en un terreno que nos van a, no sé si es un terreno muy, honestamente, de hecho hoy tenemos reunión de Comisión Directiva Rural de Santa Fe y vamos a analizar este tema nuevamente, si es un terreno que nos sentimos cómodos, que corresponde. Cuando tomamos decisión no lo dudamos, fue mi primer acto como presidente y no lo dudamos. Me parece que es obligación de las instituciones intermedias tomar un rol más activo en cuanto a los vamos a ser justos y directos. Hemos tenido muchísimos encontronazos por Twitter con Ignacio Mántara, muchísimos. Pero la verdad, lo que vos acabas de mencionar es realmente, por fin empiezan a tomar como realmente fuerza viva de una localidad, de un departamento, no sé, la región, digamos, que lleva la Sociedad Rural de Santa Fe, pero la verdad que está bueno que se empiecen a meter en estos temas que son parte de la sociedad civil. Realmente es importante porque ustedes son fuerzas vivas no son los vivos que utilizan las fuerzas, son fuerzas vivas de una ciudad, y está bueno que empiecen a interpelar a la política, al empresariado, las decisiones que se van tomando. Bien. Vos, Rodrigo, que bien lo decís, seguís las redes, es un tema, sabés que es difícil, digamos, ¿no? De hecho, nos han hecho saber que nos metimos en política y eso no se vuelve, ¿no? Han llegado algunos mensajes, digamos, de que para hacernos sentir incómodos. No tenemos ninguna duda que creemos que hicimos lo que hay que hacer, digamos, que es básicamente pedir más institucionalidad, digamos, ¿no? Si las instituciones intermedias no podemos pedir más institucionalidad, estamos complicados, y entiendo que las instituciones intermedias tenemos que tener un rol más activo sobre la cosa pública general, sobre las cuestiones institucionales, digamos, y entendemos que eso no tiene que molestar a la política, al contrario. Yo, si fuera político, agradecería que estén las instituciones intermedias marcándome, soplándome la nuca, indicándome dónde, y no solamente con los reclamos sectoriales, porque es muy fácil atender un reclamo sectorial. Ahora, las cuestiones genéricas me parece que tienen más exposición y merecen soluciones un poco más pensadas. Entiendo que acá entendemos que el Senado se precipitó en este tema, respetamos, es decisión del Senado, rigen las mayorías, así que no es un reproche, pero sí entendemos que la solución tendría sido otra, porque honestamente la sospecha no se esclareció con la actitud que se tomó. De hecho, si están en duda los fiscales, si está en duda un juez, bueno, le corresponderá a los distintos estamentos institucionales ver si los fiscales están actuando correctamente y sancionar o suspender o investigar. Si un juez está actuando incorrectamente, le corresponde a los senadores. Digamos, bueno, o sea, pedimos más institucionalidad. Digamos, la respuesta que se dio
respecto de Traferri, de que es un carpetazo, una operación de un ministro, etcétera, es mucho más grave que el propio hecho en algún punto. Y del otro lado no se esclareció inclusive absolutamente nada. Entonces, sí, del otro lado le inició una demanda penal a Traferri, el ministro Zanetti. Bien, bueno, que deberán actuar los organismos. Nosotros principalmente lo que pedimos es que, como cualquier ciudadano común ante una sospecha, que ponerse a disposición de la justicia. Y eso tiene que ser ejemplares. Por eso decíamos en el comunicado que a veces no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Y a veces hay que acreditarlo ante un juez, digamos. Inevitablemente, la vida democrática es así, estamos todos muy expuestos. Y los senadores deberían predicar con el ejemplo. Bien. Ignacio, te agradecemos esta comunicación y toda la información. Nos reencontramos seguramente en los próximos días para seguir charlando este tema. Hasta luego. Gracias a ustedes, saludos, que tengan buenas tardes.